36 grados con 4. Estamos ahora mismo en la sombra. Vídeo patrocinado por Gcalory, equipos que se mueven contigo. ¿Qué tal, Handyman? Muy buenas. Bueno, este es el segundo vídeo de la serie sobre neveras que voy a traer en el canal. Y esta, bueno, subimos a un nivel ya bastante alto. Esto es una auténtica maravilla. Como te dije, si te gusta, bueno, esto ya partimos al nivel de que para coche la veo un poquito grande. El modelo que anterior sí tiene unas medidas más pequeñas y para coche yo creo que es más ideal. Pero bueno, en un maletero entra perfectamente, y si vamos a hacer un viaje turístico por alguna zona cercana a tu ciudad, esta es una compañera perfecta, porque no lleva, bueno, no vas a llevar lógicamente maleta en el coche y te va a entrar perfectamente. ¿Qué te digo? Bueno, que es una maravilla, tiene doble compartimento, ¿vale? Puedes compartir y llevar tanto congelación como mantenedor a la vez. Nada, quédate porque el vídeo está súper interesante. La nevera es una auténtica pasada, un nivel sonoro espectacular. Bueno, si quieres tenerla, por ejemplo, en tu habitación, perfecta. Mi hijo me la ha pedido. ¿Qué más te puedo decir? Que la vamos a ver. Te voy a enseñar las características técnicas. Tiene aplicación móvil, en fin, y enfría como una auténtica bestia. Así que sin más, comenzamos. La EC30, como su nombre indica, es de 30 litros, aunque también la tienes disponible en 40 y en 50 litros. Es una nevera que en términos generales está muy bien fabricada y con unas medidas de 60 x 35 x 37 de alto. El compresor se encuentra en el lado derecho, bien ubicado, silencioso y siempre controlado electrónicamente. En su interior destacan las bisagras de alto rendimiento y un gran espacio muy versátil gracias a su pared divisoria, y todo ello iluminado por tecnología LED. Bueno, te voy a comentar un poco las características principales que más resaltan en este aparato. Como ves, está bastante bien fabricado, el fabricante se ha esmerado bastante en el tema del diseño. El tipo de material que usa para el aislamiento es un plástico ABS con un aislamiento interno que es bastante fuerte, conserva muy bien el frío y bueno, la maneta es articulada. La sensación que te da cuando cierras la puerta es muy buena, de que queda bastante hermético. Y bueno, por aquí por el lateral derecho vuestro está el compresor, que refrigera tanto por la parte de adelante como por la parte de atrás, ayudado por un ventilador. Todo ello va controlado por una centralita electrónica. Aquí tenemos el panel electrónico, que ahora más de cerca te lo voy a enseñar cómo funciona. La verdad que es bastante intuitivo. Y también podemos conectar una aplicación móvil a través de Bluetooth. Otra cosa que me ha gustado mucho son las asas. Lleva dos asas, ¿vale? Los laterales son metálicas con el puño engomado y son retráctiles, llevan un muelle, ¿vale? Siempre van ocultos, no van, además bastante fuerte, con lo cual en el coche no harán ruido ninguno. Bueno, lleva 4 patas de goma. Y bueno, por ponerle un pero, yo he echado en falta que tuviese una serie de ruedas y algún tipo de asa extensible para poderla transportar mucho mejor, ya que esta en este caso hay que transportarla con la asa. Lógicamente, el lado donde va el compresor pesa mucho más que el otro. Bien, más cositas, por ejemplo, mirad, un detalle importante es que viene con luz LED por dentro. En el momento que la abres se enciende, y el compartimento para tener dos compartimentos independientes. En el momento que esto lo quita, la electrónica detecta que solo hay un solo compartimento y te lo marca. Y en el momento que lo pones, hace lo contrario. Te detecta el doble compartimento y también te lo marca. Así que, ahora si quieres, te voy a enseñar de cerca cómo funciona el panel electrónico. Pero antes comentarte que en la caja de accesorios te vas a encontrar el libro de instrucciones, un cable para conectarla al coche bastante largo, para que la puedas llevar inclusive conectada en el maletero, y un cable de alimentación con su transformador. El panel electrónico está formado por 4 teclas: la tecla Power, la tecla Configuración y subir y bajar temperatura. Para encenderlo pulsamos durante 2 segundos la tecla Power. Transcurridos otros 2 segundos, el compresor y el ventilador se ponen en marcha y ya el display nos marca las diferentes temperaturas. Con la tecla más y con la tecla menos podemos variar siempre la temperatura superior.
Bien, la temperatura superior es la principal y va desde menos 20 a más 20. La temperatura que veis en la parte inferior pertenece al compartimento pequeño y esa nunca se puede regular y siempre tenemos temperatura de mantenedor en ese compartimento. La tecla configuración tiene varias opciones. Si la pulsamos una vez, podemos ajustar del modo Max al modo Eco. Si la dejamos pulsada durante varios segundos, podemos ajustar los grados entre grados Fahrenheit o Celsius. Además, si en este momento la volvemos a pulsar, podemos variar el nivel de seguridad de batería, siendo H nivel alto de protección, M medio y L bajo. Además, en el display nos marca el candado que automáticamente se pone en el momento que dejamos de tocar el panel varios segundos y cuando está enfriando aparece el símbolo de la estrella. Cuando está en temperaturas más cálidas no aparece. Además, cuando quitamos la pared divisoria, el panel electrónico nos lo marca dejando una sola temperatura y cuando la volvemos a colocar aparece de nuevo la temperatura del lado derecho. Bueno, y ahora vamos a ver de qué es capaz esta nevera. Le vamos a medir los consumos, tanto los vatios como el amperaje, con este aparatito que es un batímetro. Y con el termómetro vamos a comprobar el rendimiento que obtiene. Bueno, yo la he dejado en el mismo sitio que he hecho la introducción del vídeo para que veáis que está en una zona media donde le está dando algo de sol y algo de sombra. Bien, la temperatura que marca ahora mismo el termómetro es, no sé si se verá desde aquí, es 36 grados con 4. Estamos ahora mismo en la sombra. Pues bien, vamos a conectarla, le vamos a poner el termómetro y bueno, la vamos a dejar aproximadamente durante 30 minutos y vamos a ver en ese tiempo qué rendimiento obtenemos. Bueno, y para ello cogemos el batímetro, conectamos la nevera al batímetro y ahora el batímetro lo vamos a conectar ya directamente a la toma de corriente y inmediatamente el compresor se pondrá en marcha. Seguidamente vamos a coger el termómetro y lo vamos a introducir en la nevera y vamos a ver qué rendimiento obtenemos dentro de media hora. Encendemos y ajustamos temperatura, lo vamos a poner en positivo a 4 grados, que es aproximadamente la temperatura que adquiere un frigorífico de nuestra casa. Y lo vamos a poner, tenemos dos modos, el modo Max, como hemos dicho anteriormente, y el modo Eco, pues lo vamos a poner en modo Max, al máximo. Y vamos a ver, ahora mismo está marcando el termómetro de la máquina 30 grados, realmente tenemos unos 35, 34 grados y medio, y bueno, pues poco a poco ahora arrancará y se pondrá en marcha. Vale, el compresor ya ha arrancado, no sé si se siente, ahora acercaré la cámara para que lo podáis, a ver si se puede escuchar el sonido en el vídeo. La verdad que se oye muy, pero que muy poco. Bueno, como veis, nos está marcando el tiempo que lleva ahora mismo conectado, que es 2 minutos 50 segundos, y con unos vatios reales ahora mismo de 43,2, 43,3 vatios de consumo. Y un amperaje de 0,33. La verdad que es nada, ridículo el consumo que tiene y pues la verdad que es una nevera que va bastante bien para el tema de tenerla en un vehículo muchas, pero que muchas horas. Bueno, aproximadamente unos 20 minutos es lo que ha tardado en coger la temperatura, ya que este está marcando 22, pero mientras que he preparado la cámara para grabar esta toma han pasado aproximadamente un par de minutos. Así que en unos 20 minutos ha alcanzado la temperatura. Ahora ya, lógicamente, es mantenerla, con lo cual el tiempo es bastante menor de funcionamiento. Bien, una vez que ahora mismo ya ha parado, lo que voy a hacer es ponerlo al máximo de temperatura. O sea, vamos a convertir la nevera en un congelador y la vamos a poner a menos 20 grados. Ahora mismo acaba de arrancar el compresor y imagino que estará funcionando hasta que alcance esa temperatura.
Bueno amigos, y después de haberla tenido 2 horas y media haciéndole pruebas, la mejor temperatura que he obtenido han sido casi 7 grados bajo cero, una temperatura que me ha sorprendido bastante para el poco rato que la he tenido funcionando. Yo estoy casi seguro que a más horas de funcionamiento será capaz de coger una mejor temperatura y luego mantenerla. Por supuesto, una temperatura de conservación, o sea, entre 4 y 2 grados, no va a tener ningún problema, inclusive en condiciones extremas. ¿Qué más cositas? Bueno, como habéis visto, los consumos, el vataje es bastante bajo, alrededor de una media de 40 vatios y los amperios 0,33. Comentaros también que si la tenéis conectada a la batería del coche, porque la tenéis en una furgoneta o en una camper, en fin, o en tu coche particular, ya sabéis que tiene protección contra las baterías, entonces nunca va a tirar en exceso de la batería del coche y nunca os va a dejar el coche tirado. Si el aparato, si el frigorífico lo detectase, automáticamente se desconectaría. La verdad que es un sistema que me ha gustado bastante. En términos generales creo que es una buena nevera si tú estás pensando en comprarte una de este tipo. Así que bueno, nada, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, me encantaría que te suscribas al canal, que formes parte de él, para que bueno, podamos seguir viendo productos y vídeos de este tipo. Y ya lo único que me queda es despedirme, que pases una buena semana y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.